¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina Dardi y hago coaching y recuperación del abuso narcisista. Y hoy vamos a hablar sobre un tema en particular que es cómo un narcisista encubierto, en concreto, te roba la vida. Y esto obedece principalmente a 3 pistas. La primera va a ser la psicosis, la segunda la rivalidad y la tercera la envidia. El narcisista encubierto te roba la habitualidad, tus ideas, tu trabajo, tu vida, te roba la novia, la esposa o el esposo o la esposa, tratándose de una narcisista encubierta también. Te roba tu trabajo, te roba tu dinero, te roba tus ideas, no sé si lo mencioné antes, te roba todo lo que pueda robar y si ni siquiera se molesta en ponerse a pensar en lo que está haciendo. Ellos actúan de esta manera por 3 razones, pero antes de darte las razones, vamos a conceptualizar qué es un narcisista encubierto. Y este es un ser que se cree que es un genio, que es divino, que es el más apuesto, que es asombroso, que es omnipotente, fascinante, omnisciente, un regalo para la humanidad, pero que nadie lo reconoce, que nadie se ha dado cuenta de todas estas virtudes que tiene este ser maravilloso. El narcisista, este tipo de narcisista encubierto, falla en sí en obtener el suplemento narcisista, el suplemento que obtiene el narcisista abierto. Entonces lo que hace es robar la personalidad de otra persona, generalmente de un narcisista abierto, porque es lo que más le atrae, lo que más le gusta, y luego a través de robar, de consumir, de subsumir la personalidad de este narcisista abierto, es como él termina siendo también exitoso en obtener suplemento narcisista. En sí, pero ojo, no siempre va a tomar la personalidad de un narcisista abierto, o sea, es quien tiene al lado a quien es el objeto de envidia, el sujeto que sería el objeto de envidia para el narcisista encubierto. En sí, ellos lo que hacen es aniquilarse a sí mismos para transformarse en otra persona y tomar su personalidad. Y lo hace desde este lugar de envidia, de este lugar que el otro tiene algo que yo deseo. Y esto es una forma también de narcisismo invertido, que yo lo he hablado en el canal, justamente cuando hablé más extensamente de narcisista encubierto, que suele ser, generalmente la narcisista encubierta suele ser una mujer, pero no siempre. Y este narcisista encubierto, invertido, también es codependiente. Y esta es una forma. Y esta categoría de narcisista invertido ha sido creada en sí por Sam Vaknin, dentro del contexto del narcisismo encubierto. Bueno, en sí todo el robo que hace el narcisista encubierto lo hace por 3 motivos. Y el primero es el autoagrandarse, porque el narcisista encubierto en sí es un narcisista colapsado, es un narcisista que ha fallado en la obtención de suplementos narcisista. Entonces, para agrandarse a sí mismo, se autoabastece de este suplemento tan requerido para ellos a través de convertirse en alguien más. Como su falso self ha fallado, entonces necesita adoptar la personalidad de otra persona. Y todos los narcisistas, ya sean abiertos o encubiertos, desarrollan en su infancia temprana un falso yo. Pero el narcisista encubierto en sí tiene un falso yo que le es disfuncional y en sí, a menudo, no tiene la suficiente inteligencia para sacarlo fuera. Entonces se suspende este inútil y original falso yo y adopta el de alguien más, o la personalidad de otra persona, o la vida de alguien más, y comienzan a espejear las conductas de este otro ser humano y las formas de ser en el mundo de esta persona. De esta manera se creen superiores y pueden conseguir el suplemento narcisista de gente crédula, que no se molesta en mirar en lo profundo y no hace ningún tipo de trabajo de investigación o cotejar siquiera la realidad de lo que le está diciendo esa persona con los hechos. Otro motivo es la superioridad. El narcisista encubierto es extremadamente competitivo. Está lleno de resentimiento, de envidia, de rabia y lleno de fracasos. Mira a su alrededor y ve que la gente está feliz, que todo el mundo tiene dinero, que tiene fama, que a todo el mundo se le ocurren 10 ideas por día, mientras que a no se le cae una idea en toda su vida. Entonces, esto a él no lo puede tolerar. Y empieza a conectar con su duro crítico interno que quiere destruirlo. Él tiene un poderoso
mal objeto de amor introyectado como autorrepresentación, que le informa todo el tiempo encima que es un perdedor, que no es nadie, que no es bueno, que él quiere ser un héroe, pero la única manera de ser un héroe es convirtiéndose en alguien más a través de la superioridad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen diciéndose: voy a tomar todo de otra persona y voy a ser ese alguien más por extensión. O voy a encontrar a alguien exitoso y lo voy a convertir en una extensión de mí mismo. Y voy a hacerlo, o lo voy a hacer a través de consumir a esa otra persona o hacerla desaparecer. Voy a destruirlo, voy a robarle todo, me voy a quedar con toda su creación, con su obra, con su trabajo, con su dinero, con su auto, con su novia, con su esposa, Suena increíble todo esto, pero esto lamentablemente sucede a diario con los narcisistas encubiertos. La tercera razón es la agresión pasivo-agresiva. Como narcisista encubierto siempre falla, esto lo corroe. Sus inhibiciones son inhibiciones de dudas y él no puede tolerar esto más y comienza a perder el control, a no poder controlar su comportamiento y sobre todo su mal comportamiento. Y empieza a exteriorizarlo, a actuar hacia afuera, el acting out, empieza a alejarse, retirarse en sí mismo y se empieza a descompensar. Y ahí se empieza a ver cómo su salud somática empieza a deteriorarse, a tener muchas enfermedades que son en sí somáticas. Su salud mental se deteriora y se ve a sí mismo al borde del abismo. Y esto le genera un acúmulo increíble de rabia, de agresión, y lo puedes ver en sus caras porque ya no pueden ni siquiera disimular una sonrisa. Tienen una furia tremenda hacia todo el mundo, y por esto que ellos consideran que se les ha negado, porque como ellos son seres extraordinarios, asombrosos, irresistibles, fascinantes, son el mundo, ¿y quién los reconoce? Nadie, excepto que se mimeticen con alguien más, incluso cuando logran triunfar en conseguir este suplemento narcisista que ellos tanto anhelan, mimetizándose con alguien más, esto no se siente como verdadero. ¿Por qué? Porque son alabados por el trabajo que otro ha hecho, por las ideas que otro ha tenido, por la riqueza que le sacaron a otro, por la novia o por la esposa o por el marido, o sea, como sea, no estamos diferenciando acá cuestiones de género con respecto a los narcisistas, pero sí son logros que son ajenos en sí. Y terminan siendo alabados por los que ellos pretenden ser, pero no por lo que ellos son en realidad. Entonces esto genera inevitablemente una enorme agresión. Y la mayoría de los narcisistas encubiertos encima son codependientes y suelen ser de este tipo de personas muchas veces complacientes. Esto obviamente que va generando una erupción dentro de ellos, una agresión pasiva. Así, la agresión pasiva del narcisista implica un consumo simbólico del objeto frustrante que es para él. El otro es un objeto frustrante, que le causa rivalidad y esta envidia maliciosa. Entonces lo que quiere hacer el narcisista encubierto es, cuando envidia a alguien más o a un grupo de personas o a la élite, los odia, los quiere hacer desaparecer, quiere que este objeto que lo mantiene frustrado y le provoca toda esa envidia, toda esa ira, desaparezca. Porque ellos en sí están siempre haciendo llanto, están en llanto, en gran pena por su propia inadecuación. Entonces quiere hacerlos desaparecer a los otros y los quiere matar, al menos de manera simbólica. Y los quiere matar para tomar todo lo que el otro es o lo que el otro tiene. Porque si te quedas con todo lo que el otro tiene o lo que el otro es, en sí lo estás consumiendo. Estás consumiendo a ese otro. Bueno, esto es una manera muy enferma de ser en el mundo. Si te quedas con la novia, con la esposa, con los bienes, con el dinero, con la trayectoria, con las ideas de otra persona, esto es algo bien psicótico que involucra un mecanismo que se llama hiperreflexibilidad. Este mecanismo se da cuando el individuo
que está bien tocado, confunde lo que son los objetos internos con los objetos externos. Entonces, hay una autoconciencia intensificada de que el sujeto se desvincula de las formas normales de implicación con la naturaleza, o sea, con el ambiente y con la sociedad, con los otros, tomándose a sí mismo como su propio objeto. Cuando estos individuos consumen a otras personas, ellos se funden en el otro. Esto es un proceso de convertirse ellos mismos en el mundo y es un proceso psicótico. Estas personas confunden la realidad. Se imaginan que las voces que están allá afuera son reales y que no son de su cabeza, son voces de su cabeza en realidad. Incluso ven cosas que no están allá afuera. Lo mismo pasa con los narcisistas encubiertos. Cuando ellos secuestran a una persona apropiándose de todo lo que es del otro, estas personas están seriamente enfermas. ¿Sí? Requieren urgente intervención y medicación. Pueden vender una fachada de normalidad, pero esto no es nada más que una fachada, que una máscara de sanidad, porque detrás de esta máscara habita una insanidad increíble. Y ahora van a ver, siguiendo el video, van a ver por qué estoy diciendo esto, que no es solamente de descalificar al otro, no se trata de descalificar a una persona que tiene un trastorno mental. Pero llega un momento en que toca mirarse al espejo y ver que lo que has hecho es avergonzante, es malvado, es horrible, es moralmente insostenible, fuera de todos valores humanos. Entonces el narcisista encubierto, en ese momento que se enfrenta con la realidad de lo que es y lo que ha hecho, en vez de hacerse cargo y tomar y asumir responsabilidades, desarrolla un huésped. Que este huésped es un buen objeto infantil y recurre a defensas primitivas como si fuese un niño pequeñito y desde mi punto de vista bastante enfermito, porque los chicos chiquitos incluso pueden empezar a ver, obviamente no van a tener la capacidad de una persona grande, pero empiezan a tener valores de lo que es lo bueno, lo correcto, lo justo y lo injusto, empiezan a tener ese tipo de cogniciones. En este sentido, Sam Vaknin comulga más con Kohut diciendo que el narcisista regresa hacia una regresión infantil a un narcisismo primario normal de un niño de 3, 4 años. Ahora bien, Otto Kemper, que a mí me gusta más la tesitura de él, dice que no, que el narcisismo de ellos que no se trata de un narcisismo normal infantil, que desde el vamos es patológico, porque no hay justamente este reconocimiento de moralidad, de valores, de estas cuestiones, estas cogniciones que nos hacen humanos, en definitiva. Al margen de la discusión esta teórica entre estos dos autores, o tres, en definitiva, ellos se mienten a sí mismos, creándose una narrativa en donde se convencen de que son buenos objetos, de que son buenas personas. Y para cubrirse de esta autodecepción de sí mismos, el narcisista empieza a utilizar 4 mecanismos de defensa psicológicos. El primero de ellos va a ser el mecanismo de negación. Y a través de ellos dirán cualquier cosa que ellos estén robando, plagiando, sacándole la pareja a alguien más, robándole su trabajo, su dinero, sus bienes, lo que sea. Van a decir que en realidad no le pertenece al otro. Y lo está haciendo por su bien, por su propio bien. Que no es para el bien del otro incluso. Que no es un beneficio propio o un bien o un beneficio para sí mismo. Sí, ok, en el proceso me enriquezco, tengo acceso a mujeres hermosas, me hago famoso, lo que sea. Pero sea lo que esté haciendo es por una buena causa. Yo tengo una buena misión, tengo una cruzada. Recuerden que quieren ser héroes. Soy una buena persona y esta es mi única motivación. El resto solamente es daño colateral. Y además el otro lo ha logrado de manera deshonesta. Y yo tengo derecho a quedarme con lo que es del otro. Proyecta en sí, en el otro, lo proyecta como un ladrón, cuando en realidad el ladrón es él. Y se
cree ese verso de que un ladrón que le roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, en definitiva. El segundo mecanismo que ellos van a utilizar va a ser la represión. Aquí el narcisista encubierto dirá, no recuerdo haber tomado esas cosas, robar dinero, robar ideas, esposa, novias, no recuerdo que le pertenecieran a alguien más. Pensé que estaban disponibles y no era consciente de que bueno, no estaban a disposición mía. El tercer mecanismo que ellos van a utilizar va a ser la decisión y van a decir, sí, es verdad, he robado, lo hice porque esa es una mala persona y se merece que se lo haga. Entonces mis acciones, muchas veces criminales, son punitivas y son morales porque estoy restaurando la energía cósmica porque yo soy un superhéroe de la galaxia luchando contra de los villanos. Esto es escisión. Todo lo malo dividirá el mundo en todo lo malo y todo lo bueno. El narcisista se miente a sí mismo diciéndose que él es todo lo bueno y que el otro es todo lo malo, que se merece sus acciones, muchas veces criminales, que tienen estas características punitivas porque el otro se lo merece en función de vaya a saber qué cosa que a él se le ocurrió. Entonces, de esta manera, en definitiva, el narcisista encubierto se coloca como héroe y justifica sus malas acciones, sus malas conductas bajo el velo de ser el guardián de la moralidad. Son muy moralistas en palabras los narcisistas encubiertos, casi siempre. Finalmente, el otro mecanismo que ellos utilizan es el de la proyección. Y fíjense cómo lo van a utilizar en este caso. Van a decir que sí, me he quedado con lo del otro, he plagiado, he quitado la novia, la esposa o el esposo, alguien más, sus ideas, su dinero, sus bienes, su trabajo. Pero todo eso lo hice porque en realidad todo eso a mí me pertenece, todo eso es mío. El otro fue quien me robó a mí, porque yo he pagado por esas cosas, porque yo pagué, por ejemplo, por la boda de esa pareja, he pagado por su auto, he pagado por su casa, le di un crédito, les di un préstamo, entonces esas cosas ahora me pertenecen a mí. Además, yo fui la fuente de inspiración. Si yo no hubiese existido en la vida de esta persona no se le hubiese ocurrido nunca producir ese dinero en base a esa idea, por ejemplo. Y entonces ellos así se adjudican que lo que es del otro es propio y que solamente están tomando lo suyo, están reclamando lo que es mío, así se dicen a sí mismos. Fíjense lo que es la cabeza de esta gente. Tener todas estas ideas y creérselas encima, ¿cómo no va a ser llamado solamente de máscara de sanidad? La máscara de sanidad que presentan ante el mundo. Son personas realmente enfermas y son personas peligrosas. Y el problema radica en ellos en sí, en este sentido de derecho que tienen. Y cómo a través de estos mecanismos tratan de ajustar este sentido de derecho, aunque quede apretado, ajustado y no tengan ningún derecho, que sabemos que la realidad hace que no, te dice no tenés derecho a nada de esto que estás reclamando como propio a través de estos mecanismos de defensa psíquicos. Y ellos tratan de hacerlo entrar, y justamente esto habla de su distorsión cognitiva, de por qué no ven la realidad de la manera que la vemos los demás seres humanos. Y es así como ellos se creen que tienen derecho a robarte tu vida, a quedarte con tu personalidad, con tus bienes, con tus ideas, con tus esfuerzos, con todo lo que es ajeno. Si te gustó este video, dale like, no te olvides de suscribirte. Si querés una consulta o una cita conmigo, no dudes en pedirla a través de mis redes sociales que figuran en la cajita de descripción. Nos vemos en los próximos videos. Hasta luego, gente. Bye bye.